Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a hablar de jardines verticales, vamos a analizar esta tendencia, sus usos, cuáles son los lugares que se eligen tanto en vivienda como en empresas, cuáles son sus atributos, qué cuidados hay que tener para pensar en proyectar un jardín vertical en alguno de nuestros espacios. Vamos a estar hablando de ese tema. También vamos a preguntarnos y preguntarle a Sergio Gastiazoro, desarrollador inmobiliario, sobre las cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de comprar un lote. ¿Se está viendo algún movimiento con esta suba del dólar blue de la demanda de lotes en las distintas ciudades de la región? Y bueno, ahí hay que ver las consideraciones a tener en cuenta a la hora de decidirse. Servicios, la cuestión de los papeles y la parte dominial. Bueno, un montón de cuestiones que vamos a ir recorriendo muy despacio en una charla con el ingeniero Sergio Gastiazoro, que también nos va a contar cómo está la construcción, sobre todo en la ciudad de Paraná, luego de el parate por la pandemia y el reinicio ya que se dio hace varias semanas, pero todavía no se está funcionando con el mismo nivel de actividad que se tenía antes de la declaración de la emergencia sanitaria. También vamos a recorrer el edificio de la Escuela Normal de Paraná, ya que se cumplen 150 años de la publicación del decreto que creó esta escuela, un lugar histórico, parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Paraná y uno de los edificios que tiene más historia dentro de la ciudad. Un hito no solo desde lo arquitectónico, sino también para lo que es la educación en la República Argentina. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y en este primer bloque de Proyectar vamos a hablar sobre jardines verticales, como adelantábamos recién, y lo vamos a hacer con Andrés Castaño. Él es ingeniero y tiene una empresa que se llama Incrover, que justamente se dedica a todo este tipo de cuestiones, de desarrollo, de diseño y de implementación e instalación de los jardines verticales. Le preguntamos a Andrés cuáles son los lugares donde es más usual hacer este tipo de instalaciones. El jardín vertical se puede utilizar tanto en exterior como en interior, tiene esa ventaja. Por ahí se piensa que solamente el jardín vertical natural se puede dar en exteriores y la realidad es que no, en interior, incluso en lugares donde no se cuenta con luz natural, es posible instalarlos haciendo un apoyo con luz artificial. Y eso abre muchísimo las posibilidades, ¿no es cierto? El jardín vertical se busca mucho por la parte comercial, por todo lo que es la imagen ecológica, digamos, de sustentabilidad y también en los domicilios cuando se quiere buscar darle un impacto a alguna pared que queda perdida o no tiene el impacto que dan otras opciones, entonces se busca darle vida, ¿no es cierto?, con un jardín vertical. Y otro de los ítems importantes a la hora de pensar en un jardín vertical tiene que ver con el tema del cuidado.
le consultamos al ingeniero Castaño en relación a cuáles son los cuidados que hay que tener para tener un jardín vertical en una vivienda. El jardín vertical lo que tiene, funciona con un sistema de riego que es el que le da esa ventaja de olvidarse un poco de lo que es el mantenimiento de las plantas. Siempre que uno tiene un jardín tradicional, el tema del mantenimiento siempre está presente y en un jardín vertical natural, al contar con un sistema de riego automático, uno deja ese trabajo en manos del sistema de riego. Después hay distintos tipos de sistemas de riego, desde algunos que permiten mucha autonomía, como hasta los 2 meses sin tener que preocuparse por el jardín vertical, y después hay sistemas más simples que, bueno, uno tiene que estar un poco más atrás, pero si uno tiene en cuenta la cantidad de plantas que hay por metro cuadrado, en nuestro sistema son alrededor de 35, 40 plantas, pensar que si uno tendría que regar esas plantas o mantenerlas manualmente sería un trabajo muy grande, y con un sistema de riego eso cambia un montón, digamos. Se disminuye mucho el tema del mantenimiento. Se mantiene solo el jardín vertical. Básicamente lo que hace que funcione un jardín vertical bien construido es el sistema de riego. Después, cada cierto tiempo y en determinadas épocas del año hay que realizar podas, porque son lógicas por el crecimiento de las plantas, pero el jardín vertical, al contrario de lo que muchos creen, necesita muy poco mantenimiento. Y otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta son el tipo de plantas que se pueden poner en un jardín vertical. Y aquí también hay otra función que puede cumplir, que son el uso de plantas aromáticas y también el desarrollo de huertas verticales, que terminan siendo una ayuda a la hora de cocinar y poder tener alguna producción, aunque sea mínima, pero de verduras y de hortalizas en un jardín vertical. Se utilizan generalmente en un jardín vertical, o las que nosotros recomendamos son de tipo herbáceas perennes, y las características de estas plantas es que mantienen el follaje durante todo el año. No es necesario replantar un jardín vertical, sino que se mantiene durante todo el año, y bueno, las plantas van cambiando el follaje, algunas tienen floración en otoño-invierno, otras en primavera-verano, pero el jardín vertical siempre se encuentra cubierto al utilizar estas plantas. La planta aromática, bueno, es un poco el concepto de huerta vertical que también manejamos nosotros, que da la posibilidad de cultivar todo tipo de aromáticas, y algunas verduras como lechuga o acelga, tomate cherry, son posibles de cultivar en un sistema vertical. El tema por ahí que tiene la huerta vertical, que se aleja un poco más de la parte estética, porque si uno tiene que estar podando o sacando las aromáticas, pierde un poco la estética, pero se vuelve en un sistema más productivo, digamos. Sí, el tema de huerta nosotros lo pensamos más como algo doméstico, como más todavía, ¿no es cierto? Está todo, es un mundo, digamos, nuevo todo este tema, y lo pensamos por ahí, el tema de huerta, más como algo doméstico, y siempre el estético se busca más para obras grandes o para obras comerciales. Pero bueno, vemos desarrollos en otras partes del mundo que la parte productiva se vuelve a una escala comercial. Y ahí es donde está un poco el potencial de este sistema. Porque vemos fábricas son fábricas donde se producen lechugas y está todo industrializado. Acá todavía la producción de hortalizas y de legumbres es muy artesanal o muy tradicional, pero en otros lugares vemos proyectos a una escala enorme que son fábricas que con estos sistemas verticales, y también utilizando lo que es la hidroponía, que es el cultivo de plantas sin tierra, toman una relevancia y una escala productiva muy grande. Y obviamente que la función de la huerta vertical y la función estética, que por ahí se utiliza mucho más en instituciones, en comercios y en empresas,
difieren totalmente en esta cuestión del tipo de plantas que le vamos a poner al jardín vertical. Otra de las diferencias que se puede tener entre un sistema de jardín vertical y un sistema hidropónico, lo que se conoce como hidroponía, que es más o menos algo similar en cuanto al desarrollo, pero que no tiene sustrato, no lleva tierra, sino que directamente las plantas se alimentan de los minerales que van al agua. Le preguntamos al ingeniero Castaño en relación a esta diferencia entre un jardín vertical y la hidroponía. El jardín, hay muchas maneras de construir un jardín vertical. Hay distintos sistemas constructivos y la diferencia un poco se da entre estos sistemas que utilizan tierra o sustrato y los sistemas que son hidropónicos. La diferencia entre estos dos sistemas es el uso de tierra o no. En un sistema hidropónico las plantas se cultivan sin tierra gracias a una disolución de sales minerales que se incluyen en el riego y de ahí las plantas se nutren. Y en los sistemas con tierra es algo más tradicional, es la planta que se coloca en un sustrato vertical. Varía un poco el sistema, hay sistemas que se parecen más como a macetas, hay sistemas que vienen como un textil que tiene una estructura rígida entre medio y después hay otros sistemas que son multicapas, que se coloca perfilería, una placa impermeable, fieltros y después la planta, que es el sistema hidropónico. Es un poco más elaborado, digamos. Y este emprendimiento de Incrover nació de la idea y del trabajo de dos ingenieros, de Andrés Castaño, ingeniero en materiales, y de su socia, que es ingeniera química. Ellos dos son los desarrolladores de este emprendimiento y quienes llevan adelante este tipo de tareas con jardines verticales. Le preguntamos a Andrés en relación a la demanda, cuál es su trabajo y cómo, en qué ciudades puntualmente están desarrollando todos estos sistemas de jardines verticales. Nosotros nos dedicamos a la instalación de sistemas hidropónicos y la demanda es de todo tipo, desde obras comerciales hasta jardines verticales en edificios y todo lo que es domiciliario. Es una demanda de todo tipo y el jardín vertical se adapta a todos esos mercados. Digamos. El espacio y el lugar donde cultivamos las plantas es en Esperanza, pero básicamente todo nuestro trabajo está en la ciudad de Santa Fe. Hemos realizado obras en Franco, en Esperanza, alguna obra también en San Carlos Centro, pero te diría que el 80 o el 90% de las obras las realizamos en Santa Fe. Nosotros tenemos mucha visualización, digamos, en lo que es Instagram. Y Instagram lo que te permite es llegar desde arquitectos, que hay muchos arquitectos en Instagram, y domicilios particulares, clientes particulares que también te buscan por esa plataforma. Y dejamos el tema de los jardines verticales de lado. Vamos a hacer una pausa, la primera en el proyectar de hoy, pero muy cortita, así que en un minuto seguimos con más arquitectura. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com.
Segundo bloque de Proyectar, y como venimos diciendo en programas anteriores, el sector de la construcción está pasando por un momento muy particular, con una crisis de muchos meses, ya de 25, 26 meses de caídas consecutivas en la mayoría de sus indicadores. Es algo que excede a la pandemia y que sin duda muestra una actividad muy sesgada, que se construye, que se expande, pero muy por debajo de los niveles esperados, ni siquiera para mantener el ritmo que se tenía en meses anteriores. En este sentido se está moviendo algo, pero muy poco, la venta de lotes, y nos preguntamos qué debe tener en cuenta un comprador a la hora de tener que adquirir un lote. ¿Cuáles son las consideraciones iniciales que debe pensar para inclinarse en determinado lote a la hora de invertir? Tenés muchos aspectos en la parte de lote. La gente normalmente busca precio y compra por precio, y es lo de menos el precio. O sea, no es lo de menos, es importante, pero hay muchos otros aspectos que te pueden hacer volcar después más adelante y en el tiempo. Hay muchas variables. O sea, primero, antes que el precio, después sí tenés que definir la zona que vas, el entorno, el lugar a donde vas a ir, porque eso es fundamental. O sea, recorrer todo el entorno donde vas a estar, porque eso es tu futuro. Si vos te vas a hacer tu casa en ese lote, vos tenés que estar pensando siempre en todo el entorno, que no se te vaya a comprometer todo el entorno, porque a veces te compromete por asentamientos, se te puede comprometer por actividades insalubres que se instalan, galpones. O sea, entonces cuando te vas a instalar para tu familia, para vos, tenés que ser fundamentalmente recorrer toda la zona, o sea, mirar 4, 5, 6 manzanas alrededor para ver, todo lo que hay instalado y la proyección que puede tener eso. Es muy difícil para una persona normal de la calle hacerlo, pero por ahí no es tan complicado el hacerte todo un paneo alrededor de eso, ¿me entendés? Que a vos te permita ver ya qué fábricas hay, qué cosas que pueden ser insalubres hay, qué lugares te pueden tirar para abajo la actividad residencial. O sea, a pesar de que los códigos norman claramente, siempre se te van colando actividades que por ahí, o sea, de ruidos, de camiones, colectivos, o estacionamiento colectivo, estacionamiento de camiones, o depósitos que son muy ruidosos. Entonces, eso es fundamental, hacer una miradita, un paneo de la zona. O sea, si habiendo elegido, pensado en la zona que vos querés para vos, pegarle un paneo a todo eso. Después, el segundo punto viene con la parte, o sea, hay los lotes tienen dos procesos. O sea, los que están en proceso de aprobación, que ya la municipalidad permite hacer unas preventas, y ya tiene factibilidad. La municipalidad de factibilidad quiere decir que ya, el estudio está permitido hacerlo, la parte residencial. Entonces es importante de que vos en la parte de preventa te vayas al municipio, te pegas un paseíto, o por catastro de cualquiera de los municipios, puede ser Oro Verde, Paraná, lo que sea, una vueltita por catastro, te perdés unos minutos y hablas con la gente de catastro para ver bien el estado, y los tiempos, o sea, de aprobación en el caso de los que estén en proceso, y los que están aprobados tienen que tener posibilidad de hacer la mensura inmediatamente y la escritura. Si están aprobados y terminados ya, el procedimiento, entonces eso directamente el escribano te mira cómo están los títulos, y ahí sí vos te verificar previamente con el escribano quién es el que te va a vender y cómo están los títulos de esos, en el caso de que ya estén listos para hacer. Y hay otros que los que están en proceso, claramente ver los tiempos que te van a llevar, porque por ahí, los tiempos municipales son lentos, y cualquier trámite lleva 3, 4, 5, 6 meses. Hoy presentar una mensura y aprobarla, hoy ni hablar en este tiempo de COVID, pero ya previo a esto estábamos en 3, 4 meses, que es un trámite relativamente sencillo, si son trámites más complicados, por eso es importante que el que desarrolle, el que venda, tenga claro, qué tiempo, o sea, por lo menos un estimativo de tiempo puede estar llevando, y que lo inserte en el boleto, o sea, que esté en el boleto claramente definido cuáles son los tiempos posibles o los tiempos que se puedan llegar a... Porque hay muchos loteos en proceso, o sea,
con distintos niveles de responsabilidad muchas veces la gente, a veces los venden y después no los pueden terminar, no los pueden completar, los tiempos se estiran muchísimo más, entonces bueno, uno tiene que ser muy claro en ese aspecto, ¿no? O sea, porque bueno, hay una persona que compra para dentro de 2 años, bueno, no sería tanto problema. Ahora, la persona que dentro de 6 meses quiere estar pegando su ladrillo, es casi imposible. Y le preguntamos al ingeniero Gastiazoro en relación a los siguientes pasos, una vez que estas cuestiones que él nombraba como las principales y las primeras ya están definidas, ¿cuáles son los pasos que debe hacer un comprador? Lo primero es una vuelta de 1 hora, lo segundo es un ir de media hora a catastro municipal y verificar esos datos. Y ya después sí pasar, ir a un escribano, porque el escribano te va a dar, digamos, no trabajar muchas veces a algunos vendedores les gusta vender muy rápido y no miran muy claramente todo lo que es título y todo. La pérdida de tiempo con un escribano no es mucha y los costos tampoco son muchos. Normalmente el escribano queda a cargo de hacer la escritura, entonces bueno, te pondrás de acuerdo de ese costo de escritura y te va a permitir después, posiblemente por el boleto inicial no te cobra nada y después hace la escritura, con lo cual poniéndote de acuerdo con lo que va a hacer la honoraria de escritura prácticamente está cerrado el caso y ellos te verifican la parte de títulos y eso que no tenga mayores problemas. Y otra de las cuestiones principales a la hora de decidirse por un lote es el tema de los servicios, que muchas veces uno los minimiza y piensa solamente luz, agua, cloaca, pero hay que analizar cómo está brindándose ese servicio para cada lote. En característica y servicio lo tiene definido la municipalidad. O sea, hoy nosotros, digamos, había mucha laxitud en la parte de... Paraná tiene muy estructurado el tema y las cosas que han ido faltando se van incorporando, o sea, es todo un procedimiento que venimos incorporando con los tiempos, los códigos y todo. Cuando se ven que hay alguna falencia, que hay alguna falta que falta, lo hemos ido incorporando como exigencia nueva, digamos. Lo de la Municipalidad de Paraná tiene un nivel de exigencia bastante alto, o sea, el problema en el caso de Paraná por ahí es la parte de servicios, que ha quedado un poco atrás, la inversión en infraestructura municipal, está faltando, digamos, la parte de cloacas, la parte de agua, en la parte de eléctrica también está faltando, entonces eso por ahí un poco es lo que nos puede estar faltando en la ciudad de Paraná. Afuera hubo un poco de laxitud, se hicieron loteos prácticamente en el campo, que digamos a mansalva, sin servicios, sin infraestructura, que yo creo que cuando uno va a comprar hacia afuera es donde más tiene que verificar el estado de situación de esos loteos. En cada municipio verificarlo. O de última, en municipios más chiquitos, pues en la zona de Colonia Ensayo, que se va a ver otro loteo, lo puede verificar en catastro provincial. Ahora también salió una norma el año pasado de la provincia que también le puso un poco más de coto a todo esto que venía haciéndose, que eran, o sea, los loteos hace 20 años, 30 años atrás, abrías 2 calles y que Dios te ayude. Digamos, nosotros en Paraná fuimos con los códigos, con los colegios, con todo avanzando. Y bueno, vamos logrando siempre imponer, bueno, en Paraná tiene una norma bastante alta en cuanto al pedido, en cuanto a cosas, ¿no? Y sin duda que los servicios difieren mucho en cuanto a la reglamentación y el cumplimiento de códigos urbanos de cada ciudad. Es distinta la realidad de un lote dentro de la ciudad de Paraná de uno que está ubicado en las afueras. A la hora de comprar un lote, la infraestructura, o sea, hoy por ejemplo que había, digamos, el tema cloaca, por ejemplo, que no había, hay muchas zonas de Paraná que todavía no tienen, bastante, ya digamos, hoy es bastante, porque no ha habido nuevas obras de infraestructura de cloaca en los últimos 20, 30 años casi, con lo cual ha vuelto. Paraná tuvo un buen servicio de cloaca hasta un tiempo y bueno, cuando se agrandó, en los últimos 20 años no ha habido ampliación de los servicios cloacales. Entonces,
Ahí nos encontrábamos con un punto a veces también de los pozos que se llenan, qué sé yo. Bueno, se logró meter dentro de la norma, ahora se pide un estudio de permeabilidad del suelo, con lo cual también, digamos, si no da la permeabilidad, bueno, lo podés hacer, el loteo te permitiría que los pozos funcionen, digamos, los pozos negros, provisoriamente hasta el día que terminen de llegar con la infraestructura. O sea, el agua no, si tenés factibilidad de obra sanitaria, no representa un gran problema, no hay problema porque normalmente se hacen todos los nexos hacia la cañería de obra sanitaria, si no tenés factibilidad. La electricidad también, si ENERSA te da factibilidad, tampoco tenés problema de electricidad. Aparte, el loteo tiene que estar dotado de todos esos servicios, o sea, todos los servicios que estén en el lugar, o sea, el único que por ahí no está es cloaca, con lo cual se suplanta con pozo negro y con este estudio de permeabilidad. Más adelante vamos a seguir recorriendo más temas interesantes que el ingeniero Sergio Gastaciolo nos va a ir dando como una guía a la hora de pensar en invertir en un lote o en elegir un lote para construir. Son dos temas bien importantes que vamos a seguir analizando en otro bloque. Ahora hacemos una pausa muy breve y vamos a hablar de patrimonio en el Proyectar del día de hoy. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque del Proyectar de hoy y ahora sí vamos a hablar de patrimonio. Como decíamos antes, esta semana que pasó se cumplieron 150 años del decreto del expresidente Sarmiento que creó la Escuela Normal en la ciudad de Paraná. Una decisión histórica para la Argentina y para la educación argentina. Y sin dudas que obviamente que fue también una decisión histórica para la ciudad de Paraná. En este sentido, desde la institución empiezan una serie de actos y de actividades para rememorar los 150 años del decreto que ya se cumplió y de la creación de la escuela, que fue un año más tarde, en 1871. Pero ahora vamos a recorrer la historia de este edificio con dos ex directoras de la institución, una nota que hicimos hace un par de años en Proyectar, pero que bien vale la pena recorrer, con María Isabel Núñez y con Norma Dalmolín, ex directoras en distintos niveles. Hoy ya no están en esas funciones, pero se van a referir a la historia del edificio y a la historia del salón de actos de la Escuela Normal. Con respecto al edificio, lo que podemos decir es que confluye en un estilo ecléctico en su arquitectura, del estilo anglo-francés, que se pueden ver en las galerías, en una combinación de dameros blancos y negros muy parecido a los palacios ingleses, que tenemos como ingreso a este edificio dos puertas que son realmente enormes, que además la complementan dos puertas menores que están sobre la calle Andrés Paso y sobre la calle Urquiza. Son puertas que en términos generales todo lo que tiene que ver con el uso de la madera ha sido de roble traído de Eslovenia. Los peldaños de las escaleras son todos de mármol de Carrara. Las escaleras, que tienen un estilo palacesco también, tienen mucha ornamentación en hierro forjado.
mucho material de bronce que se puede ver al pie de la escalera, en unas bochas de bronce muy majestuosas. Hay una simetría respecto al uso de los ventanales en toda la disposición del edificio. Hay una nave central, se podría decir, donde está el salón de actos, que también es muy majestuoso y simula los espacios de los teatros franceses. La escuela cuenta actualmente con un espacio de laboratorios que han sido restaurados, pero bueno, recientemente hemos perdido algunos elementos del laboratorio que son originarios de los vidrios forjados en su origen. También tenemos una biblioteca que contiene el fondo histórico de nuestra escuela, donde se encuentra el material originario de mano, de puño y letra de los primeros directores de esta escuela, de George Steers, de José María Torres. Tenemos un jardín de infante que es emblemático porque fue el primero con sus características en el país, donde se formaron las primeras maestras jardineras, las kindergarteanas normales. No nos olvidemos que esta escuela es la primera formadora de maestros de todo el país. Es una escuela que inaugura el sistema educativo argentino y recientemente la Facultad de Humanidades ha declarado a esta escuela cuna del magisterio argentino. Así que la verdad que para nosotros es un orgullo muy grande. En el año 2009, por una ley nacional, el edificio y todo lo que contiene el edificio, o sea, todos los elementos, recursos que tenemos en el edificio, fue declarado Patrimonio Histórico Nacional. Ingresando posteriormente, a partir del 2010, en una etapa de reparación y puesta en valor de todo lo que es sus espacios físicos. Por ejemplo, se restauró todo el sector del subsuelo, donde históricamente estaban los laboratorios, se volvieron a poner en condiciones y están funcionando actualmente los laboratorios, la biblioteca de la Escuela Normal, que tiene un fondo histórico muy rico en cuanto, por ejemplo, a las memorias de los primeros directores de la Escuela Normal, a lo que es los archivos de las actas fundacional de la escuela y otras bibliografías de la época. Actualmente se sigue actualizando esta biblioteca y es utilizada tanto por los alumnos de la Escuela Normal como los alumnos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, de la cual nosotros dependemos. Bueno, nuestra escuela tiene una firma de decreto fundacional entre el presidente Sarmiento durante su presidencia en 1870. En 1871 empieza a funcionar efectivamente las actividades en este espacio. Lo que sería interesante contarles es que el actual edificio de la Escuela Normal está sentado sobre un espacio donde funcionaba la Confederación Argentina. Era un espacio que era pequeño, con el tiempo se fueron haciéndose de los terrenos lindantes para poder hacer la construcción del edificio, que por supuesto llevó bastante tiempo. Recién en 1835 se pudo tener el edificio que actualmente conocemos. Además se incorporan algunos elementos americanistas como son los mosaicos que ustedes pueden ver en las galerías o los vitrós, porque hay toda una línea de gente que trabaja en ese momento en la escuela que le aporta una gran influencia de ideales latinoamericanos. Por eso van a encontrarse con distintas líneas en la construcción del edificio. Bueno, es un edificio que consta de un ala central donde se encuentra el salón de actos, que está recientemente restaurado como toda la institución. Tiene un patio central que es el que alberga aproximadamente 500 estudiantes durante la jornada de los recreos. Si bien tenemos un alumnado de 1500 aproximadamente, se pueden distribuir en un patio central, hay un patio cubierto y un patio menor que también es descubierto. La escuela tiene amplias galerías, grandes escalinatas, es decir, tenemos un plantel de estudiantes y de adultos que se despliega en un espacio grande.
que prácticamente ocupa la mitad de una manzana. Bueno, yo creo que el salón de acto también es un salón que para su momento fue muy importante y hoy también lo es. Pensemos que nosotros, para los festejos de lo que es el aniversario de la escuela que cumple 145 años, pensamos en una noche de gala para este salón porque las características del salón lo permiten. Así que también nos parece que es una parte arquitectónica importante. Otro aspecto que podríamos destacar, que con la reparación y puesta en valor de la escuela normal, se le han quitado las barreras de accesibilidad, digamos, para las personas con discapacidad. Tienen acceso tanto en la planta del subsuelo y en el primer piso por calle Urquiza, la posibilidad de ser utilizado para acceder a la escuela normal. Y ahora Norma Dalmolín nos va a contar en relación al observatorio que tiene este edificio de la Escuela Normal. Una historia bien particular de una cúpula que llama la atención y que muchas veces no sabemos qué función cumple hoy en día, pero sin dudas que históricamente fue muy importante. Pensemos que el observatorio también fue algo creado en aquella época de vanguardia, por decirlo de una manera, porque apuntaba, digamos, a las políticas educativas de alfabetizar a todos. Y era la oportunidad también de tener, de poder observar otros espacios desde un lugar público. Pensemos que hoy no lo podríamos estar utilizando como se pudo utilizar en aquella época. ¿Por qué? Por la gran cantidad de luz que tenemos en la ciudad, principalmente a la noche, ¿no es cierto? Hubo en una oportunidad alguien que me dijo que para poder utilizar el observatorio como se podría utilizar en aquella época, tendría que quedar a oscura la ciudad de Paraná y también la ciudad de Santa Fe, para que nosotros podamos visualizar lo que fue aquel observatorio en aquella época. Y sin duda que este observatorio astronómico fue de un adelanto para la época en la que se construyó el edificio. Un edificio y una escuela, una institución histórica, decíamos, no solo para la ciudad de Paraná, sino también para la educación argentina. De esto nos va a hablar ahora María Isabel Núñez. Tenemos la suerte de contar con la señora Norma Fernández Dux, que es una exalumna egresada, que junto con otras señoras han formado la Asociación de Exalumnos Normalistas. Ellos se han dedicado a hacer una investigación minuciosa de la publicación de material vinculado a la historia de nuestra escuela. Así que la verdad que nosotros tenemos una historia que se encuentra, además de viva, plasmada en los papeles, que nos permite a nosotros reconstruir permanentemente y conocer la historia. Esta escuela es visitada por historiadores de todo el mundo, dado que inaugura un estilo de enseñanza, un método, una pedagogía únicas en nuestro país, pensando que la educación iba a ser quien diera las bases para un país grande, un país libre, y vino de la mano de Sarmiento. De todos modos, vienen investigadores de todos los países a encontrar los testimonios originarios de un sistema educativo que en su momento fue realmente de vanguardia. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Curso online de desarrollos inmobiliarios al costo. En el marco de la celebración de los 30 años del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos, se realiza el ciclo de capacitación y actualización profesional a través de cursos virtuales dictado por la Sociedad Central de Arquitectos. El curso online, Desarrollos Inmobiliarios al Costo, una vieja modalidad para el nuevo mercado que se viene, dará inicio el próximo 30 de junio hasta el 22 estará abierta la inscripción. Está dirigido a profesionales que se desarrollan en la industria de la construcción, arquitectos, brokers, comercializadores, desarrolladores inmobiliarios y consultores que trabajan o desean insertarse en esta industria. Más información en el sitio web del colegio, colegioarquitectos.org.ar. En relación al sitio web, se está realizando el replanteo de este sitio y trabajando en forma virtual, tomando como insumo los resultados de la encuesta que se realizó entre todos los matriculados, tendiente a conocer
las opiniones y los requerimientos de los profesionales. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Hacemos una pausa, la última del Proyectar del día de hoy, y ya venimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Último bloque en el Proyectar del día de hoy. Vamos a seguir hablando con el ingeniero Sergio Gastiazoro. Ya recorrimos en la primera parte de la charla las cuestiones básicas que tenemos que tener en cuenta a la hora de adquirir un lote. La parte dominial, la cuestión de la ubicación, de los servicios, todos estos ítems que son muy importantes. Ahora le consultamos a Gastiazoro en relación a la calidad del suelo, qué condiciones debe tener el suelo y cómo informarse al respecto. El lote tendría que estar por encima de la calle unos 15 o 20 centímetros de mínima. De mínima siempre, como para empezar a trabajar desde ahí para arriba. ¿Qué ocurre en Paraná a veces? O mucho. Paraná es una ciudad muy quebrada. Con lo cual, el tener muchos quiebres, tiene arroyitos, tiene zanjones, tiene que... Con los tiempos a veces se han ido rellenando y no quedan tapados, no se sabe, vos vas a una tierra y la encontrás escapada toda pareja y en algún momento ha tenido, o sea, vos pasás por el centro de Paraná, tenés arroyos, o sea, de 4 o 5 metros de profundidad que no los conocés, digamos, nosotros nos ha tocado cuando hacemos edificios, que nosotros hacemos el estudio de suelo y bueno, lo sabemos, pero digamos, cuando vos vas a mirar a simple vista, no lo ves a ese arroyo y lo ves cuando haces el estudio de suelo. Acá lo que tenés que ver también es una medida interesante que también te va a ir consultando a todos los vecinos más o menos que han ido construyendo en el sector. ¿Me entendés? Cómo es el suelo, cómo le han tenido, si han tenido problemas, viste, que ya normalmente hay antecedentes en cada uno de la gente que está en la zona y te va a decir claramente, aparte te va a contar la historia de la tierra, ¿no? Con lo cual yo creo que esa es una medida interesante también a tomarla, todo esto previo a hacer la compra. O sea, para construcciones normales de planta baja y un piso, charlando con todos los vecinos más o menos tenés una idea si ha habido problemas, si no ha habido problemas, y con lo cual podés, digamos, no encontrarte con una cosa totalmente rara que te pueda llegar, digamos, eso te puede llegar a ser costos. Si encontrás un problema de fundación, que ha pasado una zanja, un arroyo o algo, y vos tenés que fundar, se te complica toda la fundación y te encarece capaz un 15 o 20% del valor de la vivienda, que es mucho, digamos, en relación al lote, te conviene comprar capaz en otro lado. Y otra de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta cuando pensamos en un lote es el tema de las alturas del lote y también de la existencia de barrancas, de arroyos en sus cercanías y el tema del arbolado, si cuentan o no con árboles dentro de este lote. Todos estos temas le consultamos al ingeniero Gastiazoro. Nosotros tenemos previsto dentro de la ciudad de Paraná
el retiro en lo que es Arroyo Antonico, 30 metros a los lados. Y en lo que es el arroyo, los otros arroyos que son más chicos, los otros cauces que hay, 20 metros hacia cada lado, y se corona todo eso con una calle lateral. Con lo cual vos vas desde la calle hacia adentro ya. Hoy no se permitiría dentro de lo que es la ciudad. Puede haber algunos que hayan quedado remanentes viejos, pero lo nuevo ya no te permite. Todo lo que es arroyo lleva calles laterales y tiene un retiro de 30 metros cada una de las veras del arroyo. Los lotes que tienen mucha diferencia normalmente o podés desmontarlo, cosa que no es caro, pero tiene toda una historia, o podés trabajar con el proyecto para trabajar con función de niveles para que te vaya dejando. Así, ya cuando es muy alta la diferencia hay que desmontar una parte. En eso sí. Y si no, se trabaja mucho hay que trabajar mucho con los desniveles. Ese sí es una cuestión de proyecto para no tener que hacer tanto movimiento de tierra. Cuando hay árboles, digamos, yo soy un preservacionista de tratar de dejarlos, pero más si son árboles grandes, digamos, si una construcción se hace en 6 meses, un árbol te lleva 20 años. Pero bueno, a veces nos queda otro remedio que cortar y volver a plantar árboles nuevos. No te queda otro remedio. Y algo central también y que tiene que ver con la ubicación y los temas de mercado, de disponibilidad de estos lotes. Muchas veces uno debe optar por loteos que existen en la periferia de las ciudades. Esto conlleva también una serie de problemas que a veces no se tienen en cuenta. Porque la gente por ahí va por el precio y se va lejos de la ciudad, se va, tal vez labura en San Benito, en Paraná y va a San Benito, se va a Colonia Ensayo, se va... Que eso es una complicación a futuro, o sea, yo en ese caso le digo, sigan, si están alquilando, traten de seguir alquilando un tiempo más y tratar de juntar un poco más de recursos y venirse lo más cerca posible de su funcionamiento diario y social, ¿viste? Porque nadie lo mide eso, pero cuando vos empezás a medir después en tiempos, en traer los chicos para acá, llevar los chicos para allá, o sea, la movilidad, los autos, lo que tenés que estar, llega a ser una cifra que sobrepasa 10 veces el valor del lote. Porque sobrepasa 10 veces el valor del lote. Capaz que vos no comprás un lote que te cuesta el doble de lo que te cuesta. O sea, en Paraná por uno que te cuesta el doble, la mitad en Colonia Ensayo. Pero esa mitad la vas a pagar, digamos, sangre, sudor y lágrima. Por eso siempre les digo que bueno, preferiblemente sigan tranquilos, si pueden continuar esperando o juntando ese ahorro, si es una decisión de vida para tu casa, te tenés que, preocupar por definirla claramente, no salir a comprar por el precio ni porque está barato, ¿me entendés? Yo creo que eso hay que definirlo bien fuertemente porque transporte, molestias, horas perdidas de venir al trabajo, entonces cuando vos las medís es infernal la cantidad de dinero y después en lo social, en lo tuyo y en lo familiar. Y también le preguntamos al ingeniero Gastiazoro, desarrollador inmobiliario, en relación a la construcción en la región y en la zona de Paraná, luego de que obtuvieron la habilitación correspondiente para poder construir en esta emergencia sanitaria. La construcción no se reactivó a los niveles anteriores a la pandemia, que ya eran bajos, y está en un 50 o en un 60% de cómo venía antes. Esto sin dudas es un problema que estamos viendo y también se suman otros problemas que los constructores están viendo en el día a día. Nosotros bueno, ahora nos estamos moviendo, bueno, bastante bien, gracias a Dios, desde hace un mes y un poquito más a esta parte, que pudimos retomar la actividad. O sea, se nos había venido el mundo abajo, estábamos muy preocupados porque casi todos los desarrolladores, las empresas estaban con un montón de gente en stand-by, en espera, y bueno, sin tener un panorama claro, porque ese era el problema más grave. Decir, bueno, no, esto va un mes y medio, 2, lo que sea, o más o menos, bueno, de alguna forma. Pero bueno, nosotros ahora hemos vuelto prácticamente en casi toda la actividad a full en lo que veníamos haciendo, y bueno, lo que sí hemos tenido que tomar
un montón de protocolos nuevos en función del COVID, que nos, bueno, medición de temperatura, digamos, todo lo que es asepsia, limpieza, desinfecciones, las que la gente use barbijo, que use, digamos, los distanciamientos dentro de la obra, tratar de reprogramar y armar la obra para que eso se pueda producir bien, que no estén todos juntos, que no estén todos trabajando. Bueno, eso nos ha permitido hasta ahora, por lo menos, más o menos retomar casi a pleno la actividad. No todas las empresas ni todos los desarrolladores han retomado el ritmo. Hoy yo creo que debemos estar en un 60% de lo que estábamos en los inicios, un 50-60%. La parte de obra pública está prácticamente parada, no tiene movimiento y bueno, hay un tema de inversiones ahí que el Estado, bueno, con todo este problema también lo ha dejado de hacer. Entonces, prácticamente todo lo que es obra pública, y bueno, queda hoy la obra privada, y bueno, hemos estado hablando también con la Intendencia, a los efectos de ver cómo confluimos, porque hoy ni la obra privada va a salvar a la cuestión, ni la obra pública va a salvar a la cuestión. Entonces, lo que tenemos que ver es no dilapidar esfuerzos, o sea, que los esfuerzos sean conjuntos. En eso nos entendió el Intendente Valle, en este caso, que fue acá en Paraná. Creo que nos entendió bien la cuestión y bueno, están dispuestos a darnos, ¿viste?, apoyo y a tratar de confluir en todas las obras que se hagan. Que la municipalidad no salga por un lado y la parte privada salga por otro, ¿viste?, sino que confluir, de que los esfuerzos sirvan para dar más trabajo y que podamos llegar a dinamizar. No va a ser fácil, pero bueno, tenemos que dinamizar de nuevo el sector. Hoy estamos teniendo problemas con la provisión de materiales. O sea, algunas fábricas, en este caso el ladrillo, han cerrado, han disminuido su trabajo y bueno, como no está abierto Buenos Aires, no está abierto Rosario, no está abierto Córdoba, están abiertos muy parcialmente, hemos quedado, digamos, con faltantes hasta ahora en ladrillo. Estamos viendo un poco lo que es hierro y alguna otra cosa más de cómo vamos a ver para poder seguir adelante, pero bueno, ahí estamos con una complicación en la provisión de materiales. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Le agradecemos que hayan estado ahí del otro lado. Los invitamos a que recorran más contenidos del programa en las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y también en nuestro canal de YouTube, youtube.com/proyectartv. Nosotros nos reencontramos la semana que viene a las 14:30 aquí en la pantalla de Canal 9.